Trilogía que empieza con la muerte de Marcelino Camacho y termina el 22M, el otro día, aunque se escribió en noviembre la novela, o termina en lo que va a ser la consecución y la consecuencia del 22M, la avenida de la Tercera República. Serpentario, se ha dicho aquí, significa dos cosas. En la última edición de la Real Academia Española del diccionario ya entra la palabra. Sitio donde se exhiben y se crían las serpientes. Pero también hay una constelación, Esculapio, que podía resucitar a los muertos, tenía una gran habilidad, entró en una acelera, Dios lo mandó matar, pero después se dio cuenta que tenía una gran influencia social. Y le concedió una constelación en torno a la serpiente que en la mitología clásica es el símbolo de la regeneración constante. Es decir, en el momento en que en esta lógica, en esta dialéctica, lo viejo no acaba de morir, como estamos viviendo, y lo nuevo no acaba de nacer. Y en ese tránsito de la tregua imposible es cuando nacen, decía Gramsci, los monstruos. Aparecen los monstruos. Aparecen también las dudas. Las dudas de muchos dirigentes que dicen que no hay condiciones y frenan, otros dirigentes que dicen que hay excesivas condiciones y aceleran y posiblemente no hay condiciones objetivas ni para frenar ni para acelerar. En ese sentido surgen monstruos que aparecen en la novela y que si la realidad pues lo ha constatado, que existen, que están ahí y que funcionan tal como se anuncian. Un poco lo conté aquí la otra vez, lo que pasó con el cuadro que le hizo Picasso a Gertrude Stein. Le pintó un cuadro y cuando va a Gertrude Stein a ver el cuadro, le dice: oye Pablo, que este cuadro no se me parece. Y Picasso dice: ya se parecerá. Y eso es lo que está haciendo la historia con Inés Ciudad, que es Pilar Urbano, con Pedro J, que aparece con su nombre, y ha terminado en función de cómo empezaba la novela mal, con Felipe González y Zapatero, que aparecen aquí pergeñando la posibilidad de un pacto de Estado, de un gobierno, una gross coalición como en Alemania, entre conservadores y socialliberales, y con el 22M como respuesta frente a esa cosa que nos estamos jugando en este momento, porque esa es la lógica de fondo. Un poco lo decía Centella en uno de sus últimos informes. Centella no es uno de los monstruos, sino una de las bondades que aparecen en la novela. Cuando decía que nos estamos jugando en estos momentos, posiblemente en el plazo de 2 años, 40 años de pacto de Estado bipartidista y borbónico sobre las condiciones, sobre el arrasamiento que ha hecho la crisis con respecto a la gente, a la pobreza que ha generado. Nos lo estamos jugando en estos 2 o 3 años que vivimos, que estamos viviendo peligrosamente. Bien, y lo que se intenta es otra literatura. ¿Es posible otra literatura? ¿Es posible una literatura que hable de la posibilidad de algo distinto? ¿Es posible imaginar, como decía Gramsci hablando de Maquiavelo, es posible construir una fantasía concreta que te dé a ver cómo se construye el futuro? ¿Cómo vamos a construir la Tercera República? ¿Qué va a pasar? En 1931 fueron unas elecciones municipales y nadie esperaba que con unas elecciones municipales, ni siquiera un referéndum, el rey abdicara, y no solo abdicara el rey, que es lo que persigue Pilar Urbano. Pilar Urbano persigue la abdicación para que entre su hijo, sino que abdica la monarquía, se derroca la monarquía en España en 1931, en abril, y entra la República. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó así? Pasó así porque se creó tal condensación de presión popular, tanta fuerza en la gente, tantísima fuerza en la gente, que el rey comprendió que aunque eran elecciones municipales, él ya no pintaba nada en la escena, en el presente real de abril de 1921. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo va a ser ahora la cosa? Hay uno de los personajes que tiene preparado un tuit en el bolsillo que le coge a Puaño cuando Puaño se va a otro lado. Ese tuit para darlo en un momento determinado. Y el tuit dice: esta tarde, desde el balcón central del edificio del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, se ha proclamado la Tercera República. Y este personaje circula con el tuit en el bolsillo por si tiene que ponerlo en un momento determinado. Porque vivimos momentos, sí se puede, frente al dogmatismo de la resignación, sí se puede, en que nada está escrito. Nada está escrito. El otro día estábamos en Madrid. La derecha sí se ha dado cuenta de lo que había en Madrid, ¿eh?
42 hectáreas llenas de gente. Ahí están las fotos. 42 hectáreas al lado del Bernabéu, donde caben 84.000. El Bernabéu era un carnavalín al lado del río, del océano de gente que circulaba por allí. 42 hectáreas a 2,8 personas por hectárea son 1.150.000 personas. La derecha lo sabía. Y antes de que cerraran los telediarios a las 9 de la noche, atacó a la gente. Hubo una represión frente a la gente para que saliera como noticia que lo importante no eran 1.150.000 personas, sino que había habido violencia. La derecha no es tonta y tiene muchas armas para combatirlo. Si nosotros no nos despistamos, al final de todo, a pesar de todo, la vamos a derrotar. Y en este momento en que lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es cuando en España los lobbies empiezan a transformarse en mafias, como está ocurriendo. Los lobbies, la presión, lo que persiguen. Y aquí aparece una de las cosas que cuando pasen estos meses va a estar en primer lugar, no solo en Andalucía, sino fundamentalmente también en el resto de las comunidades autónomas. El fracking, la ruptura del terreno en función de una fórmula especial para sacar gas natural, que lo persiguen los lobbies norteamericanos y que ya está el permiso concedido y están esperando a instaurarlo dentro de muy poco. Y eso es un lobby de la energía que se convierte en mafia, y una mafia mata, las mafias matan. Y en este país estamos en ese tránsito en un momento determinado. Este Proaño, que efectivamente mirando hacia atrás, pues percibe, nadie se mira dos veces en el mismo espejo y se pregunta, ¿quién soy yo? Había un autor marxista en blogs que decía, solo nos oímos a nosotros mismos. Y si Proaño va a escribir su memoria, dice, no es posible que yo pueda escribir mi memoria, como hace la gente, y se pone muy bien, y hace autogeografía. Proaño dice, vamos a ver lo que piensa la gente de mí. Y contrata a un periodista de Chunde para que pregunte a la gente, ¿quién soy yo? Claro, todo el mundo lo pone verde, sobre todo porque comete el error de preguntar a antiguas parejas suyas, lo ponen verde. Y sale todo, no se quita nada. No se quita nada. Y claro, Proaño al final descubre que es otra persona de la que él creía. Con todo el debate, porque el siglo XX, digámoslo sintéticamente en plan un poco chusco, es Marilyn Monroe y el estalinismo, con el debate del estalinismo incluido, que van a acusar a estalinistas de que somos tremendos, de que nos comemos a los niños crudos. Dolores decía el New Yorker cuando se entrevista en 1963, como Fidel Castro, dice, la única mujer, dice el New Yorker, que llevaba una bomba en el bolso. Y el Gringoire, del periódico francés, dice de Dolores, esa mujer que cuando vio pasar un cura por la calle, se tiró y a dentelladas le rompió el cuello y lo mató. Esos somos los comunistas, ese es el espejo que nos han hecho y que tendremos que combatir con la mayor de las firmezas, porque ahora veréis cuando venga el recitar y el libro que se ha hecho sobre Dolores, obviamente, no hay que decirlo a vosotros, es otra cosa. En 1829, no voy a cansar mucho, hay un poeta, Percival Bysshe Shelley, primero hace el himno de los ingleses, que es un himno como andaluces de Jaén, ceitunero altivo, que todos los obreros ingleses cantan en las manifestaciones, en las huelgas, en los encierros en la mina. Y luego escribe otro poema, atención a lo que dice al final, en 1829 sobre la situación de Inglaterra. Dice, rey viejo, loco, ciego, odiado y moribundo, príncipe convertido en heces de su raza, y aún en el cargo público con fango hasta los dientes, gobernantes ineptos, cegados e insensibles, sanguijuelas colgadas de un país arruinado que repletas de sangre se caen por su peso, un pueblo apuñalado y hambriento, sin cosecha, un ejército de espada de dos filos que en contra del tirano y sus víctimas podría rebelarse, leyes de oro cruentas que incitan y castigan, religión sin un Cristo, sin Dios, libro cerrado, un Senado que impone un injusto estatuto. Son tumbas de las cuales puede alzarse un fantasma glorioso que ilumine nuestros tiempos convulsos. Es 1829, el fantasma de Mar de 1848. Mar era un gran lector de Shelley,
un fantasma recorre Europa. Juan Pinilla, cantaor. No se extingue el zureo azul cerezo de las palomas de Huetortaca hasta que Juan no regrese. Ellas conocen mejor que nadie la soledumbre sin voz de los marjales y el abismo nómada de los poderes del alma. Retorna Juan desde el envés del mapa y transporta en su saliva nombres casi irrepetibles de ciudades, mares y cordilleras. Atraviesa la noche de su pueblo con tensión de ballesta en la voz, disparando a la áspera madera de los portones cerrados. Su soleá es una flecha suspendida en el aire frente a los cráteres ciegos de los bosques de alpilistras. El bordón profundo de las palomas logra finalmente el sosiego. Entre sábanas de hilo y membrillo juega el cantaor a su muerte imposible. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.